Sean bienvenidos a estas lecciones en donde estamos hablando acerca de los frutos del Espíritu Santo. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la bondad. Bien, como fruto, la bondad es algo que nosotros debemos dar, hermanos. Nosotros debemos tener bondad en nuestras vidas, como ha sido nuestro ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la bondad? Es la generosidad, amabilidad y misericordia que el cristiano debe dar sin esperar nada a cambio. Es la bondad, ¿no? Entonces, hermanos, nosotros debemos tener esa misericordia, ¿no? Es un sinónimo de bondad. Entonces, la bondad, como primer lugar, la bondad de nuestro Dios. Dios, primeramente, es nuestro ejemplo a seguir. Por eso Él ha tenido bondad. Él tiene bondad y seguirá teniendo bondad siempre, hermanos. Ahora, la bondad de nuestro Dios. El Señor mostró su bondad a nosotros cuando se dio, hermanos, en la cruz del Calvario. Ahí se mostró la bondad de Dios. Según Tito 3, 4 al 5, vamos a leer, a ver. Tito, la carta a Tito, hermanos, podemos buscar. La carta a Tito, capítulo 3, versículo 4 al 5. Nos dice así, hermanos. Así dice la palabra de Dios. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, dice, ahí está bondad, nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, la bondad de Dios es, hermanos, y se ha mostrado, hermanos, es el medio para salvarnos, hermanos. Dios es tan bondadoso, hermanos, que nos ve a nosotros, hermanos. Nos ve, como dice este texto, ¿no? Dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. A veces, hermanos, la bondad de Dios es algo incomprensible, hermanos, porque nosotros somos bondadosos, a veces somos misericordiosos con los que son misericordiosos con nosotros. A veces somos buenos con aquellos que son buenos con nosotros. Pero, hermanos, al que nos hace mal, al que nos trata mal, al que nos lleva a la contraria, no somos bondadosos, ¿no? Entonces, hermanos, nosotros debemos ser bondadosos con todos, hermanos. Como Cristo ha sido bondadoso con sus enemigos, así ha mostrado ejemplo hacia nosotros, para que nosotros seamos, hermanos, sus discípulos, seamos igual que Él, hermanos. Entonces, Cristo ha mostrado su amor y dice aquí, nos salvó, el versículo 5 del capítulo 3 de Tito dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Entonces, hermanos, su misericordia le llevó a eso, ¿no? En la cruz Él estaba pensando en nosotros. Esa bondad que ha tenido hacia la humanidad se ha reflejado en la cruz del Calvario. Ahí el Señor ha hecho su mayor obra hacia nosotros, hermanos. Por eso es que nosotros debemos de tanto amarle, tanto de seguirle, tanto de querer ser como Él, porque Él se hizo, hermanos, como nosotros y tomó nuestro lugar, hermanos, sin ver en nosotros nada. No ha visto nada en nosotros, nada bueno, pero Él ha dado su vida en la cruz del Calvario por amor, por la bondad, por la misericordia que ha tenido hacia nosotros, porque sabía que nosotros no podíamos llegar a Dios mediante nuestras buenas obras, por decirlo así, nuestros obedeciendo los mandamientos, no podemos alcanzar a Dios, como nos dice, ¿no? La palabra de Dios dice que no por obras, no por obras, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su pura misericordia, hermanos, por su pura misericordia, dándonos el Espíritu Santo, renovándonos en vida nueva por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Bien, avancemos entonces. Entonces nos dice la palabra de Dios que Dios ha mostrado esa gran bondad en la cruz del Calvario. Ahora, la bondad de Dios también se reflejó en el Edén, hermanos. En el huerto de Edén, al no dejarnos en ese estado de maldad, según Génesis capítulo 3, 22 al 23 dice, hermanos, vamos a dar lectura.
Génesis capítulo 3, 22 al 23. Nos dice así, hermanos. A ver, pueden acompañarme si pueden con sus Biblias. Dice así. Y dijo Jehová, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Esto está hablando después de la caída, hermanos, cuando ya el hombre había comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahí el hombre, por decirlo así, había caído en pecado, hermanos. Y ya conocía la vergüenza, ya conocía el pecado, hermanos. Y hermanos, aquí nos dice, ¿no? Dios dice, y dijo Jehová, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, dice, porque antes de la caída el hombre no conocía, era inocente, ¿no? No sabía qué era lo malo o cómo era caer en pecado, no, ¿no? Pero después que han caído, entonces ya conocía el bien y el mal. Ahora pues, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Entonces, hermanos, aquí la misericordia se refleja, ¿no? Cuando había caído el hombre, cuando había desobedecido a Dios, si hubiese tomado, hermanos, en ese estado de muerte espiritual, si hubiese tomado del árbol de la vida, hubiese vivido eternamente con ese estado espiritual muerto, hermanos. Entonces, hermanos, Dios no nos ha dejado ahí, sino que nos ha querido sacar y nos ha sacado, hermanos, en la cruz del Calvario. Él, hermanos, el segundo Adán, por decirlo así, hizo esa reconciliación y nos trajo nuevamente a Dios, ¿no? Cuando tú te salvas, cuando tú crees en Dios, ahí Él hace esa obra, hermanos, y te da el don del Espíritu Santo en ese momento. Y en ese momento eres regenerado y en ese momento eres una nueva criatura. No como las criaturas, como las demás personas, ¿no? Lleno de odio, lleno de rabia. Podemos nosotros ser también como ellos, pero debemos de andar, como dice en la palabra de Dios, en el Espíritu. Y andar en el Espíritu no es otra cosa más que reproducir sus frutos, hermanos. Y esos frutos es con la ayuda del Espíritu Santo, hermanos, vamos a poder hacer todas estas obras. Por eso este fruto del Espíritu de la bondad es tan importante para nuestras vidas, porque, hermanos, nosotros debemos aprender a ser, hermanos, como Cristo. Por eso es que el Señor nos dice aquí en este texto de que Él ha tenido esa bondad para nosotros y lo ha sacado del huerto de antes que coma. Y muchos dicen, no, ese árbol de vida puede estar todavía en algún lugar, pero no, hermanos. Dios ya lo ha eliminado, por decirlo así, de la faz de la tierra. Porque si fuera así, si estuviese todavía en él, muchos buscan, ¿no? ¿Dónde estará el árbol de vida? Dios ha plantado, no, hermanos, Dios ya lo ha eliminado, hermanos, de la tierra, de la faz de la tierra, ese árbol. Por eso es que, hermanos, no vemos a unas personas que viven eternamente, ¿no? No vemos. Entonces, hermanos, Dios lo ha eliminado. Por eso es que la Biblia no habla más después del árbol de vida en la tierra, solo que después habla que hay un árbol de vida en el paraíso, hermanos. Ahí sí, ahí está el árbol de vida, hermanos. Ahí sí, cuando Dios nos va a regenerar, va a crear nuevos cielos, nueva tierra, ahí sí, ahí vamos a poder comer de ese árbol de vida, hermanos. Y es la misericordia de Dios al sacarnos y no dejarnos en ese estado espiritual caído, en ese estado espiritual en donde hubiésemos estado en una situación muy, muy mala para nuestra vida. Imagínense vivir toda la vida así, en maldad, vivir en toda la vida así, lleno de odio, lleno de orgullo. No daría, hermanos, no daría. Entonces, hermanos, nosotros debemos de agradecer a Dios que nos ha tenido misericordia al sacarnos del jardín del Edén, hermanos, y no hacernos comer del árbol de la vida. Bien, también la bondad de Dios para preservarnos del mal e introducirnos en la patria celestial. Entonces, hermanos, en la palabra de Dios nos dice que Dios nos preserva, ¿no? Muchas veces yo siento, hermanos, de que Dios me está ayudando a no caer en el mal.
me conduce, aunque a veces mi naturaleza me lleva y yo mismo quiero pecar, pero Dios me conduce, tal vez me manda una enfermedad o tal vez me manda alguna dificultad para hacer cualquier actividad y pecar contra Dios, entonces Dios me preserva, hermanos, Dios me preserva. Es la bondad de Dios que me preserva, hermanos, la misericordia de Dios que me preserva y nos introduce también, para introducirnos en la patria celestial, es toda la misericordia, como hemos leído, ¿no? En Tito 3 4 al 5 que dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Entonces, hermanos, la salvación, cuando tú eres salvo, cuando tú confías en Dios, cuando tú ya has hecho ese paso de fe, te has arrepentido, estás seguro para llegar a la patria celestial, porque Dios dice, hermanos, y ha jurado por sí mismo que Él, hermanos, ha dicho, ¿no? Le ha hecho una promesa a nuestro padre de la fe, que es Abraham. Espiritualmente nosotros somos hijos de Abraham porque creemos igual que él. Entonces, hermanos, él ha creído a Dios la promesa que le ha hecho Dios. Y creyendo en esa promesa, entonces, hermanos, ha sido justificado, hermanos. Ha sido justificado, hermanos. No ha hecho ninguna obra, sino simplemente ha creído y por esa fe, hermanos, ha sido justificado, hermanos. Ustedes pueden leer la lectura en Romanos, en Gálatas, ahí nos habla acerca de Abraham, hermanos, cómo ha sido justificado, no por obras de justicia, como hemos leído, sino por la fe, hermanos, por la misericordia de Dios que nos da, hermanos, la fe. Y la fe no es otra cosa que confiar en Dios. Tú te agarras de Dios, en otras palabras, te arrepientes y decides seguirle. Pero es gratis, hermanos. No necesitas hacer ninguna obra porque nuestras obras no alcanzan, no pueden alcanzar la justicia de Dios, hermanos. Por eso es que Dios haya puesto una justicia, su propia justicia. Él ha justificado al hombre muriendo en la cruz y ahí, hermanos, nosotros debemos de estar plantados, ¿no? Debemos de creer que Él ha pagado, ha tomado nuestro lugar. Y hermanos, nosotros debemos de agradecer tanto a Dios que ha hecho eso y debemos hacer una decisión firme, ¿no? Firme de creer a Él, ¿no? Entonces, cuando tú crees, confías en Dios, que Él ha pagado tus pecados, Dios dice en su palabra, dice que te salva, porque dice, no, el que cree no es condenado. Entonces, hermanos, cuando tú crees, eres justificado por la obra de la cruz del Calvario. ¿Y después qué sigue? Como has creído, has sido nueva criatura, has creído con esa fe, con ese arrepentimiento sincero, hermanos, de no volver atrás, de confiar solamente en Dios. Cuando has creído sinceramente, has sido justificado gratuitamente, ya eres nueva criatura. ¿Y qué nos resta, hermanos? ¿Qué es el siguiente paso? El siguiente paso es seguirle. Después de ser salvos, ya seguirle para siempre a Él, caminar como Él anduvo. Bien, ahora, en segundo lugar, en Romanos 2, aquí nos tenemos, debemos ser bondadosos con todos. Hemos hablado ya un poco de eso, pero hermanos, primeramente con nuestra familia, hermanos. Si ya somos casados o si somos jóvenes, tenemos una familia. Si somos solteros, tenemos una familia. Tenemos una familia a la cual debemos de amar, debemos de ser bondadosos con ellos. Según 1 Timoteo 5:8, a ver, vayamos a 1 Timoteo 5:8, nos habla de eso, ¿no? 1 Timoteo 5:8. Nos dice así, hermanos. Porque dice, ¿no? Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, dice, ¿no? Entonces, hermanos, nosotros debemos de proveer primeramente para nuestros familiares, dice, ahí dice para los suyos, o sea, está hablando de la familia más cercana. Entonces, hermanos, nosotros debemos de amar primeramente, de ser bondadosos con nuestros familiares, si somos casados con nuestro cónyuge, si somos solteros con nuestros familiares, con nuestros padres, así, hermanos. Entonces y también con los demás, ¿no?
Debemos de amar, debemos de ser bondadosos con ellos. También con la iglesia de Dios, según Gálatas 6:10. Vamos a dar lectura. Gálatas 6:10. Gálatas 6:10. Nos dice así. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, hermanos, nosotros debemos, después de ser bondadosos con nuestros familiares, debemos ser bondadosos con la iglesia de Dios, hermanos, que son nuestros hermanos en la fe. Aquellos hermanos que por los cuales Cristo ha muerto, nosotros debemos también nosotros ser bondadosos con ellos en segundo lugar, ¿no? Entonces, nosotros debemos de ser bondadosos, ser hermanos, hacer bien a ellos, hermanos, porque son nuestros hermanos en la fe. Por eso es que debemos ser, porque tenemos algo en común, algo muy fuerte que nos une, hermanos, que es hermanos, Cristo. Cristo es nuestro Salvador y también la de ellos, ¿no? Entonces, hermanos, estamos unidos y debemos ser bondadosos con ellos. Puedes tú ser bondadoso en la iglesia con ellos, ayudándoles, orando por ellos, eh, haciendo alguna actividad en favor a ellos. Entonces podemos hacer eso, ¿no? También, hermanos, con los demás y con los demás también. En tercer lugar, debemos ser bondadosos con las demás personas. Por ejemplo, el buen samaritano, ahí he puesto un ejemplo, ¿no? El buen samaritano era un samaritano que ha tenido bondad, hermanos, con aquel que había estado caído en el camino. Seguramente lo han golpeado, ladrones han venido. Y dice que en ese tiempo ha pasado, dice, los religiosos y le han mirado y se han ido, ¿no? Los dos religiosos, dos hombres que han visto y se han ido. Uno ha ido, después otro ha venido y la han visto y no han tenido misericordia. No así el buen samaritano, que era un samaritano, hermanos. Y ese samaritano dice que ha tenido misericordia, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Y eso estaba dando un ejemplo el Señor Jesucristo, ¿no? Estaba diciendo, ustedes, igual que ese samaritano que ha ayudado a ese hombre que ha caído en manos de ladrones, ha sido golpeado, casi muerto, así ustedes también tienen que ayudar, como ese buen samaritano ha ayudado, le ha curado sus heridas, le ha vendado, le ha echado aceite, le ha llevado a un lugar en donde le cure, ¿no? Que se recupere. Entonces, hermanos, ahí, Señor ha mostrado su misericordia para con él, ha mostrado su misericordia para con ese con ese hombre, ¿no? Entonces, hermanos, nosotros de misma manera nosotros debemos demostrar misericordia con aquellas personas, hermanos, que están caídas, que están en diferentes problemas, hermanos, que no son de la iglesia, tampoco son nuestros familiares. Debemos demostrar misericordia con ellos, hermanos. Por eso es que la palabra de Dios nos dice que debemos ser amables con todos, hermanos, con todos. Ser amables con todas las personas, hermanos, porque ellos son, hermanos, de alguna manera son también hijos de Dios, pero no en el sentido de que son salvos, sino que son hijos de Dios porque han sido igual que nosotros, hermanos. Por eso es que algún día tal vez ellos van a ver esa bondad de nosotros y se van a salvar, hermanos. Van a decir, yo quisiera ser como Él, yo quisiera ser así. Bien, en Romanos 3, ¿cómo podemos dar esa bondad a los demás? Bueno, como ya les decía en la anterior clase de la benignidad, es simplemente aplicarlo, ¿no? Empezando poco a poco, hermanos, poco a poco. Tú puedes ser bondadoso, hermanos, como puedes decirlo así, empezando de tu familia, puedes ayudar a tus hermanos, qué es lo que necesitan, qué es lo que tienen, les hace falta o algo, hermanos. Entonces, hermanos, nosotros debemos de ayudarles a ellos, ¿no? Debemos de ayudarles y debemos de orar por ellos y debemos de hablarles la palabra de Dios también, hermanos. Empezando, hermanos, poco a poco. También empezando por los familiares, pasando por la iglesia,
La iglesia también debemos de ayudar ahí. También tal vez hay que barrer la iglesia, tal vez hay que recoger, tal vez falta maestros de niños, maestros de jóvenes, maestros de los adultos. Si tenemos ese don, si tenemos esa capacidad, ese don que Dios nos ha dado, entonces debemos de ayudar en esas cosas, hermanos, porque es importante para los demás, incluso para nosotros mismos, para que seamos edificados, ¿no? Entonces, hermanos, también siendo dadivosos, ayudando en la obra de Dios, como ya les decía, ¿no? Para que más personas se salven, hermanos. Esa bondad tiene que ser conocida por todos los hombres, dice, ¿no? No solamente por hermanos, por, por nuestros familiares, por los más cercanos, ¿no? Sino por casi todos los hombres, ¿no? Casi todos los hombres que nos ven, hermanos, que nos conocen, tienen que saber que nosotros somos bondadosos, somos diferentes, somos personas cristianas que siguen a Cristo, hermanos. Bueno, ahora, ¿estamos siendo bondadosos? ¿Tú estás siendo bondadoso? Yo me pregunto, ¿yo estaría siendo bondadoso? ¿Estamos siendo bondadosos con las demás personas, hermanos? Si no es así, entonces debemos de ser bondadosos, debemos de aprender a ser bondadosos, porque de tales sacrificios, como dice, de esos sacrificios de amor, de bondad, de misericordia, de paciencia, se agrada a Dios, ¿no? Se agrada a Dios, porque eso es lo que quiere que nosotros reflejemos al mundo, ¿no? Los frutos del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu. Entonces, hermanos, es uno de los frutos, por decirlo así, es la bondad. Esa bondad debemos de nosotros reflejar, así reflejando el carácter de Cristo en todo, hermanos. Ahora, nosotros como conclusión debemos ser bondadosos y vivir así porque el Señor quiere que demos fruto para Él. Bien, hermanos, esa es la lección del día de hoy. Gracias por su atención, que Dios les bendiga y estaremos en la próxima lección avanzando también en nuestra próxima clase.